Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis, yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo vamos a hacer algo muy especial que no habíamos hecho antes en el canal, que es traer a una persona con la cual vamos a hablar, un viejo conocido mío, David Córdoba Bou, que viene a hablar del reporterismo y de cómo podemos utilizar esto dentro de una obra literaria o incluso en el género periodístico, si nos queremos dedicar a ello, y nos va a dar unas cuantas claves de los problemas, las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que evitar y cómo funciona todo esto. Vamos allá. Bueno, primero que nada, ya que estamos aquí, me gustaría preguntarte quién es David Córdoba Bou, porque aunque tú y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo, pues me gustaría que se lo explicases a los seguidores. Y en segundo lugar, ¿qué es el reporterismo? ¿Qué es lo que te trae aquí hoy? Bueno, ¿quién es David? Habría que preguntárselo a él. Pero yo diría que a día de hoy es una mezcla entre haber estudiado turismo, un interés desde siempre por todo aquello audiovisual y una necesidad de viajar y de entender el mundo. Digamos que esa combinación de esas tres cosas dan la persona que está aquí hoy. Y en cuanto al reporterismo, es un género inmenso dentro del periodismo. ¿Por dónde empezar? No sé quién fue quien delimitó la diferencia entre una crónica y la historia, pero se situaba en 35 años. Es decir, en el momento que escribes una crónica hoy, en 35 años pasará a ser historia, siempre y cuando esté documentada, etcétera, etcétera. Esto tenemos ejemplos desde la antigüedad, ya con Heródoto, Ibn Batuta, Antonio Pigafetta, Marco Polo, hasta nuestros días, ¿no? Tenemos crónicas de Jean-Marie Schwarzenbach, David Foster Wallace, es decir, hay un montón, Josep Pla, Kapuscinski, Le Guineixe, toda esta gente, bueno, y Alexievich, que ganó un Nobel hace unos cuantos años, toda esta gente se ha dedicado a exponer, a explicar, a indagar todo aquello que ha sucedido en un momento determinado y que queda marcado para siempre. Ok, yo quería preguntarte a este respecto, ¿qué opinas de las fake news, ¿no? Y de toda esta vorágine informativa en la que vivimos a día de hoy? Y sobre todo, ¿cuáles crees que son los males del periodismo? Son muchísimos. La falta de inversión, el periodismo militante, es decir, que va de parte, que no hace autocrítica, que está comprado por poderes, financiado por bancos, financiado por grandes multinacionales, subvenciones que acallan voces. En estos momentos tenemos tanto la democratización, cualquier persona puede llegar a ser o puede llegar a intentar creerse periodista, que es también uno de los factores por los cuales el periodismo está en un momento difícil, ya que cualquier persona se puede creer periodista y cubrir una noticia y lo puede hacer muy bien, al mismo tiempo puede ser una cosa terrible que llega a muchísima gente. Entonces la gente que está preparada, que se ha formado, etcétera, etcétera, o que sobre todo, que yo creo que es lo más importante, está especializada en algún tema en concreto, son los que realmente deberían de ser las voces cantantes, pero no siempre es así. También muy relacionado con esto, se entiende que una noticia debería ser imparcial, ¿no? No posicionarse de una parte ni de otra. Y me gustaría preguntarte también, en este sentido, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas, ¿no? Cuando estás escribiendo sobre algo que es real y hasta qué punto es difícil o no lidiar con esto. Yo creo que lo que es más importante es ser intelectualmente honesto. Tú siempre vas a tener una posición política, una ideología. Está claro que lo más importante es poder dar voces a todos para que después, en tu texto, el lector pueda contrastar y pueda él mismo decidir lo que es importante y quién tiene la voz cantante y quién es el que está oprimido. Si tú lo quieres dejar, digamos, preparado, se va a ver muy fácilmente, pero un poco la complejidad vendría por ahí. Pero claro, esto depende de tu posición. Es decir, ahora mismo estamos aquí en medio del campo y alguien podría explicar este viajecito que hemos hecho a las afueras, aquí Parran del Cinc, Serelles, y alguien podría hablar de que estamos sentados en una piedra que ha sobrevivido a la especulación inmobiliaria. Otros podrían estar hablando de que esto era un antiguo altar íbero para la diosa Tanit, pero que nadie ha llegado a documentar, o simplemente un terreno lleno de olivos. Y claro, bueno, lo de los íberos no está tan claro, pero las otras dos versiones podrían ser
puntos de vista a analizar en lo que se explica. ¿Y qué opinión tienes de libros que se podrían considerar dentro del género de thriller periodístico? Siempre se les ha llamado así, como por ejemplo Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, que es un libro muy famoso, que tuvo muchísimo éxito en su día y que pues bueno, se ha encasillado un poco dentro de este género. Creo que, como he dicho anteriormente, es un género híbrido, entonces cabe todo. El boom aquel, o que bueno, no es un boom, sino que yo sepa, desde los años 20 ya todo lo que es la novela negra en Escandinavia tiene un fuerte muy, muy potente. Yo diría que también es un poco porque nosotros idealizamos aquello de, oh, queremos llegar a ser Noruega, Suecia, pero son unas sociedades que se enfrentan la soledad, el alcoholismo, depresión por vivir donde viven. Y bueno, eso también, digamos, ha dado pie a que todo este mundo se haya creado. Me parece que es interesante leer sobre crónicas de viaje o crónicas de guerra o crónicas en general, porque si tú quieres hacer ficción, al final vas a necesitar un reflejo de la realidad en el que tú te vas a basar. Es necesario tener un referente real que tú después, si quieres, puedes modificar o puedes irte a Marte. Pero claro, el referente real que aparece en la crónica, muchas veces, como veremos en el texto que leeré después, da para hacer una novela entera, un texto cortito. Y esa es la realidad, y la gracia después de la ficción es cómo podemos llegar a estirar un chicle a base de exagerar, de mentir, de crear, realmente, ¿no? Aquello de crear. Y básicamente yo creo que todo está conectado. Y aunque ya me has respondido un poco, quería preguntarte ¿qué crees que puede aportar el reporterismo a una persona que quiere escribir incluso ficción y que no necesariamente va a escribir nada periodístico, pero sin embargo puede utilizar este tipo de herramientas para quizá darle... No lo sé, cuéntamelo tú. Y tal y como he dicho, yo creo que el realismo es extremadamente necesario en la ficción para que sea una historia verosímil. Entonces, el poder detallar o poder seguir los pasos del reporterismo va a crear un halo de exactitud en lo que se está contando. Por ejemplo, hay un libro de crónicas que se llama Otoño Alemán, de Stig Dagerman, que muy poca gente, que yo sepa, ha hecho ficción sobre este tema, entre otras cosas porque es muy controvertido. Él fue un periodista sueco que se fue a Alemania en el año 46, justamente cuando Hitler se pegó el tiro en la cabeza, y se fue a hablar con los alemanes de la época, que la mayoría eran nazis, y otros que eran antinazis, y otros eran demócratas, y habían socialistas, etcétera, etcétera. No poniendo a los nazis como víctimas, pero fueron los perdedores de una guerra. Esa historia detrás, si tú quieres volver a alguna época en especial, yo creo que es necesario para hablar de las vestiduras, para hablar de los paisajes, de cómo interactuaba la gente. Por ejemplo, a mí, en lo que yo escribo, a mí me gusta focalizar sobre todo en un aspecto lingüístico cuando estoy por ahí, y me gusta pues coger pequeños detalles que puedan explicar muy bien una sociedad. Aún no he escrito sobre Polonia, pero lo tengo en mente. Y hay una frase que dice Walich Niemca po kasku, Walich Niemca po hełm, que significa darle al alemán en la cabeza. Eso es un sinónimo para referirse a la masturbación. Entonces, esto explica todo el mundo que hay detrás de esa simple frase. Es decir, masturbarse no es otra cosa que pegarle un cabezazo a un alemán. Y está un poco en desuso, pero especifica también ese espíritu de los polacos en general. Y ya casi para acabar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere internarse en el reporterismo y, digamos, cuáles serían las máximas que debería perseguir esta persona? Todo el mundo a día de hoy tiene acceso a las redes sociales. Probablemente tus seguidores también escriben o tienen alguna afición por escribir. Es decir, cualquier persona que pueda hacer esto tiene la capacidad de hablarle al mundo. Entonces yo lo que huiría, que es lo que está pasando mucho, es vivimos en unas sociedades individualistas, egocéntricas. Normalmente cuando la gente viaja, todas estas fotos instagrameras, etcétera, que se presentan como el centro del mundo es la persona en cuestión, es decir, la persona que está en la foto, mientras que todo lo que está detrás, ya sean personas, árboles o pajaritos, es simplemente un decorado. Yo creo que habría que huir de ese mundo egocéntrico y lo que hace una crónica, una buena crónica, aparte de que huela, que tenga sabor, color, todos los sentidos, es el que la persona se pueda distanciar. Es decir, que a no ser que estemos hablando de alguien que ha sobrevivido
una situación terrible o de un reporterismo gonzo de que la persona se ha infiltrado en algún lugar. Yo creo que lo interesante es que la persona esté presente pero no invada la historia. Leer una buena crónica hay que ver cómo el personaje en cuestión o los personajes alrededor de este mismo explican con pequeños detalles un gran tema. No necesitamos ser los que escribimos el centro del universo, es decir, contar la historia, sin que seamos nosotros los principales protagonistas, al menos dentro del género de la crónica. Antes de despedirnos con un texto que tienes preparado precisamente para ilustrar lo que debe hacerse y lo que no, me gustaría un poco recalcar también la importancia de la educación e incluso de las influencias que uno tiene cuando es pequeño, cuando es adolescente, ya que, por ejemplo, tú y yo hace muchísimo que nos conocemos, de hecho nos conocemos desde que tenemos 6 años, y creo que hay unos eventos ahí en nuestra infancia o adolescencia que han marcado que los dos hoy estemos aquí y que esta entrevista sea posible porque los dos, al fin y al cabo, somos creadores, ya sea de ficción o de textos más realistas o periodísticos. ¿Qué opinas de todo esto? Nuestro grupito cabe en aquello que se dice que Alcoy es un bressol de artistas, ¿no? Que es una cuna de artistas. Este microcosmos de esta isla encerrada entre montañas ha tenido esa necesidad propia de generar algo que no se le ha ofrecido, ya sea por cuestiones políticas, económicas, culturales, sociolingüísticas. Y yo creo que nosotros, sin que seamos aquí nadie, sí que formamos parte de ese microcosmos de creadores, ya sea por una parte, por otra. Cuando nosotros hacíamos nuestros cortos, por H o por B, todos hemos acabado más o menos creando algo. Es decir, no ha habido, que yo sepa, nadie que haya dicho, no, esto era un hobby y lo era, pero esto sí ha generado en algo más, siempre ha habido una inquietud ahí. Sí, precisamente me refiero más a esa parte de la influencia, no directamente a que nadie nos eduque, ¿no? Aunque también estaría bien, porque es un país que, bueno, por meter un poco de crítica, creo que no se nos educa a este respecto, hacia el tema creativo, por lo menos ha sido mi experiencia. Pero sí hemos tenido esa influencia de ser creadores desde pequeños, aunque fuesen unos cortos que realizábamos, unos cortometrajes que hacíamos por nuestro propio divertimento. Al final es algo que nos ha afectado a todos y a mí sí que me parece que es algo muy importante. Sí, ¿no? Sí, tienes razón, no te digo que no. Ha sido una experiencia, sobre todo el haber hecho tantas cosas mal. Yo creo que igual nos ha hecho aprender más que otra persona que nunca ha llegado a meterse en esos berenjenales. Así que claro que ha sido una gran experiencia y que ha hecho que estemos donde estemos. Yo creo que podemos dejar la entrevista aquí y si te parece despedimos con este texto que tienes preparado y sin más dilación yo te doy paso para que empieces con ello. Fragmento del libro Un buen lugar para morir. Historias del Cáucaso, de Wojciech Jagielski. Traducción de Francisco Javier Villaverde González. Un babuino grande y gordo estaba sentado en la plazoleta y se hurgaba los dientes con un palo. Tenía la espalda apoyada en una palmera y nos miraba curioso con expresión afable. Después, algo aburrido, cerró los ojos y levantó el hocico hacia el sol. Los soldados le llamaban August para fastidiar al jefe de la compañía, cuyo nombre era también ese. August vivía en el sanatorio casi desde el comienzo de la guerra. Antes había sido uno de los inquilinos del famoso centro de estudios sobre babuinos de Sujumi. August había nacido en cautiverio y no sabía muy bien cómo apañárselas en su nueva vida. Hasta que sintió hambre, no abandonó su jaula, abierta desde hacía ya algún tiempo. En el centro no se realizaban experimentos médicos con los monos, sino que simplemente se observaban sus costumbres, su comportamiento y su evolución. August no tenía miedo de la gente, al contrario, se fiaba de los humanos, los consideraba sus amigos. Ni siquiera después de un año de vagar por ese mundo en guerra había perdido su fe en las personas. Paraba a la gente con la que se cruzaba, agarraba del pantalón a los soldados pidiéndoles pan o solo para divertirse y pasar el rato. August debía ser el único mono del centro que quedaba en Sujumi tras la guerra. Los demás habían muerto de hambre o atravesados por las balas, o bien habían huido a las montañas. August tenía en el sanatorio 2 buenos amigos,
a uno de los cuales le debía la vida, si es que no a los dos. Suren, un viejo armenio con una sola pierna, era fogonero en el sanatorio. Cuando estalló la guerra, se instaló en la sala de calderas. Se llevó con él a su perro, Fafik, un chucho tuerto tan viejo como Suren. Después acogió también a August, y entre los tres sobrevivieron como pudieron a la guerra. Suren contaba que al principio de la guerra, August lo pasó fatal. Cada vez que oía un disparo, se le iba la cabeza y escapaba. Lo tuve que atar a la cama con Fafik para que el muy bobo no se fuera corriendo al frente, recordaba el viejo armenio. Pero August pronto atendió a razones y se acostumbró al ruido de la guerra. Después, ya ni siquiera los bombarderos lo asustaban. Cuando caía una bomba, lo más que hacía era entornar los ojos. Iba a donde quería. Desaparecía durante todo el día, pero por la noche siempre volvía a la sala de calderas del sanatorio. Suren sospechaba que se iba hasta la zona Abjasia, al otro lado del río. Una vez lo mordieron unos perros. Probablemente lo tomaron por otro perro. Seguro que se les quedó cara de tonto cuando lo vieron subirse a un árbol. Se reía Suren. Cuanto más duraba la guerra, más miserablemente vivían Suren y Fafik. Y en cambio August se desenvolvía cada vez mejor. Con la comida, por ejemplo. Al principio comía lo que le traía Suren, pero después empezó a buscarse la vida solo y volvía tan atiborrado de sus expediciones que el pan ni lo miraba. Cuando comenzó el cerco a Sukhumi y la ciudad entera se vio envuelta en llamas, Suren hacía examen de conciencia todas las noches, rezaba y se preparaba para morir. Fafik aullaba y se escondía bajo un sofá. August se sentaba en un sillón raído. Se ponía a despiojarse con la mayor tranquilidad del mundo y a veces incluso enseñaba los dientes sonriendo burlonamente, como si supiera que no le iba a pasar nada, que sobreviviría a los bombardeos y a los incendios. Suren lo observaba y al final comprendió que para August guerra y libertad eran la misma cosa. Al principio pensaba que si le ocurría algo, si algún día tenía que dejar solos a sus dos compañeros, al perro le costaría menos adaptarse a la nueva situación. Estaba convencido de que, sin su ayuda, el mono moriría de mala manera. Pronto cambió de opinión. De no ser por mí, Fafik habría muerto hace mucho. Fíjense, casi no puede ni arrastrar las patas. Nos contaba por las noches en la sala de calderas. Me está esperando. Cuando se despierta por la mañana, se acerca a mi cama y comprueba si aún respiro. Me da que cuando yo casque, Fafik se irá al otro mundo rápidamente. Un perro nunca le traicionará. ¿Sabe usted? Es un animal fiel de verdad. Un amigo sincero. August se las arreglará solo. Un mono es casi un ser humano. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Ha sido algo muy diferente a lo que solemos hacer, pero no quería perder la oportunidad de entrevistar aquí a mi colega David Córdoba Bou. Sabéis que podéis, como siempre, descubrir mis novelas en la descripción del vídeo y, como siempre os digo, sed creativos.